Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y en esta mañana vamos a meditar en un pasaje que está dedicado a nuestros hermanos recién convertidos. Hace muchos años, cuando yo me bauticé, me dijeron de este pasaje, me ha ayudado. Y siempre trato, hermano, después de que hay una serie de bautismos, algunos de ustedes se han bautizado, los más recientes, nuestra hermana Delia, nuestro hermano Jesús, pero tenemos más hermanos que en los meses pasados han venido al bautismo. Y siempre, hermano, trato de predicarles cuando vemos personas que nos están visitando, pues el Evangelio. Les predicamos el Evangelio, les hablamos del plan de salvación, hablamos del bautismo. Y después que ellos, hermanos, se bautizan, siempre trato de hacer un ciclo. Y ahora, después de bautizados, ¿qué? Bueno, pues aquí está el versículo. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios bendiga su palabra. Se nos presenta, hermanos, la vida cristiana en estos versículos como una carrera. Como una carrera, hermanos, en las cuales tenemos que ir ligeros o sin equipaje. Tenemos que irnos despojando de todo ese peso del pecado, las adicciones, los malos hábitos, las maneras equivocadas de vivir. Y tenemos que ir, hermanos, en esa carrera mirando hacia la meta. Y se pone, hermanos, a Jesús como el fin, como el objetivo, como lo que yo tengo que estar siguiendo, yo tengo que estar mirando. Y mi carrera, hermanos, va a iniciar en el bautismo y va a terminar en la muerte, pero yo siempre tengo que estar mirando a Jesús. Y hay tres razones, hermanos, por las cuales a nosotros se nos enseña y se nos dice, ustedes que se acaban de bautizar, ¿por qué deben de estar nuestros ojos siempre puestos en Jesús? La primero, hermanos, que nos dice el escritor es porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Esto significa que Jesús es el creador, el originador del cristianismo. Acabamos de entrar a una fe y a una religión que se llama cristianismo, donde Cristo es el Salvador, Él es el Señor, y por eso nosotros debemos de estar mirando al originador, al fundador, a nuestro Señor Jesucristo. Pero después también se nos da otra razón, hermano. Se nos dice porque Él, hermanos, sufrió la cruz. Él menospreció la vergüenza. Esta es la segunda razón por la cual nosotros todos debemos de correr esta vida cristiana mirando a Jesús, porque Él es el Salvador, Él es el que murió, Él es el que nos rescató, Él es el que dio la vida por nosotros.
No podemos poner la mirada en los hombres o en los líderes o en ninguna otra persona, porque ellos no han muerto por nosotros. El único que murió por nosotros es Jesús, y esta es la segunda razón que se nos presenta. Y la tercera, hermanos, es porque no solamente Él murió, sino fue sepultado y Él resucitó al tercer día y ascendió a los cielos después de 40 días de apariciones en esta tierra. Él es el que está sentado a la derecha de Dios, y todo, hermano, está bajo sus pies. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado, Él es todo para nosotros. Esto, hermanos, es algo que quiero que nosotros meditemos, pero especialmente para nuestros hermanos recién bautizados y para usted y yo que ya tenemos muchos años en la iglesia, debemos de recordarlo. Y que nuestras vidas, nuestra fe, nuestra mirada siempre tiene que estar en Jesús. Los hombres decepcionan, hermanos, las mujeres también. Los hombres fallan y también las mujeres. Pero Jesús siempre es fiel. Jesús, hermanos, siempre estará allí en momentos buenos o en momentos malos. Él es, hermano, siempre fiel. Por eso nuestros ojos deben de estar siempre fijos en Jesús. Vamos a empezar con lo primero. Cuando vino, hermanos, el Señor Jesús a esta tierra, nosotros, hermanos, podemos entender que antes de Él había una religión que se llamaba judaísmo. Y Él vino, hermano, en el seno de una familia judía. Él pertenecía a una familia, hermano, de judíos. Y Él creció, hermano, en esa religión. Pero cuando ya el Señor Jesucristo viene, hermanos, y Él predica, en Mateo capítulo 16, versículo 18, le dice a un hombre llamado Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es el que edificó la iglesia? Bueno, la edificó Cristo, por eso se llama Iglesia de Cristo, le pertenece. El Señor Jesucristo, Él vino y predicó las buenas nuevas de salvación. Él habló en parábolas, hizo muchos milagros. Pero Él viene, hermano, y establece su iglesia basado en Él. Por eso se llama Iglesia de Cristo. Es cierto que hay personas, hermanos, que le ponen muchos nombres a las iglesias, y hoy tenemos pues un tutti frutti muy grande de títulos y nombres de iglesia. Pero la iglesia, hermanos, debe de glorificar y debe de honrar a su fundador, y es Cristo. Él es el autor y el consumador de la fe. En otras palabras, existe el cristianismo, existe la iglesia, y bueno, tú que te has convertido, tú eres del Señor, perteneces a la iglesia del Señor, gracias a que Jesucristo vino a fundar y a establecer esta iglesia. Pero también, hermanos, Jesucristo no solamente establece la iglesia, sino trae una nueva creación. Hay una creación, hermanos, que hubo en el principio con Adán, después con Eva, y de ahí viene la raza humana. Pero Jesucristo vino, hermano, Él es el segundo Adán, y nos trae una nueva creación, que esa es una creación espiritual. Aquellas personas que estaban muertas en delitos y pecados, Él les da vida. Y cuando nosotros leemos 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, estos son los que se han bautizado, hermano. Estos son los que han creído, los que se han arrepentido, los que han venido, hermanos, a obedecer el sencillo evangelio de Jesús. Si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Aquí tenemos entonces por qué nuestra mirada, hermanos, debe de estar puesta en Cristo. Dice el escritor, Él es el autor, Él es el originador, Él es el creador de nuestra fe, de nuestra religión, de nuestro cristianismo, de nuestra carrera. Él es el creador de nuestra vida, de ese nuevo nacimiento, como le dijo Jesús a Nicodemo, de nacer de nuevo. Y es por eso que nosotros debemos de estar mirando siempre a Jesús. Pero si no basta con ello, hermanos, vamos corriendo por este mundo lleno de pecado, hermano. Y también hay cierto pecado, ciertos vicios, ciertos malos hábitos que los cristianos cuando inician están batallando, hermano. Hay que irnos despojando y ir corriendo lentamente la carrera que nos espera, puesto los ojos en la meta que es Jesús. Después dice, hermanos, que Él sufrió la cruz. Yo no sé si tú has sufrido de una lesión. A lo mejor un martillazo en el dedo. A lo mejor una estilla se ha clavado en tu mano. A lo mejor te has quebrado un pie, un brazo. Y tú sabes del dolor que eso representa. El Señor Jesucristo sufrió, hermanos, menosprecios. Sufrió como que si Él fuera un malhechor. Él fue escupido, bofeteado, le pusieron una corona de espinas. Él, hermanos, sufrió azotes de látigos, hermanos, que abrían el cuerpo. Él, hermanos, cargó una cruz y Él fue horadado, sus manos y sus pies. Él sufrió, hermano, el martirio de una cruz. Es por eso que Él es el único digno, hermano, de ser imitado y de ser seguido. Él es el único digno, hermano, de poner nuestra mirada. Y Él es, hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, especialmente Pedro, nos dice que nosotros debemos de seguir su ejemplo. He encontrado a lo largo de mi vida, hermanos, muchas personas, a veces en reuniones sociales, a veces en reuniones de evangelismo o en reuniones, hermanos, especiales, que están decepcionados, que están hartados, que están hastiados, hermano, de su religión antigua y que están peleados con la religión porque hubo líderes, hermano, que los estafaron. Hubo líderes que los engañaron. Hubo líderes, hermanos, que se aprovecharon de ello. Recuerdo en una ocasión un hombre que me decía llorando que ellos habían entrado en una religión donde su líder había prometido comprar un terreno grande y allí iban a hacer una iglesia grande. Esto es, hermano, lo que promovía el líder. Y dijo que había una gran oferta, que lo que tenían que hacer era empezar a empeñar, hermanos, sus casas. Bueno, hermanos, empezaron a empeñar, a hipotecar sus casas, perdón, no empeñar, hipotecar sus casas. Y perdió él su casa, porque después que recibió todo eso de los bancos, el líder desapareció. Es que a veces, hermano, la gente no pone atención a lo que Dios nos enseña. Dios no dice que pongas los ojos en el líder del movimiento. Dice que pongas los ojos en Jesús.
Y la razón es porque Él murió, Él salvó y Él es el ejemplo a seguir. No hay nadie más. Nosotros nos equivocamos cuando ponemos la mirada en los hombres, porque los hombres, hermanos, los hombres se equivocan. Y una de las cosas que tienen, hermano, especialmente el movimiento denominacional, es que, hermanos, hay una avaricia acerca de las cosas materiales. Y eso, hermanos, es algo que decepciona especialmente a las personas que vienen con un corazón bueno en busca de Dios. Cuando Pedro escribe en 1 de Pedro 1, 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. La mayoría de nosotros, hermanos, nuestros padres no eran cristianos y nos enseñaron cosas, hermanos, y malos hábitos, que el borracho tiene un hijo borracho, el drogadicto, el hijo es drogadicto, el mujeriego, el hijo igual. Y todo ello, hermano, es por un ciclo repetitivo, un ciclo vicioso. Pero dice Pedro, Jesús nos salvó, nos rescató de esa manera equivocada de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. El precio de nuestro rescate, lo que se pagó fue la vida de Jesús, su sangre. Pero ¿para qué nos rescata? Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en los hombres. Eso dice la palabra de Dios. Dicen los denominacionales, el pastor dijo. Dicen los tradicionalistas, el cura lo dijo, estudiado lo tiene. Nuestra fe y nuestra confianza, ¿en quién debe de estar? En Dios, en Cristo Jesús, hermano. Y cuando nosotros nos ponemos en esa roca inconmovible de los siglos, puede caerse cielo y tierra, puede estar deshaciéndose aún la iglesia, hermano, y el mundo, pero nosotros estamos parados en la roca inconmovible de los siglos en Cristo y nadie nos mueve, hermano, porque nuestra mirada no está en los hombres. Oye, es que hay peces buenos y hay peces malos, es que hay trigo y hay cizaña. Y dijo Jesús que esos se van a quedar hasta el fin del mundo y que solamente ya cuando venga el juicio final, entonces pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces le dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, y heredar las mansiones, las moradas preparadas para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Hermano, nosotros nunca seremos decepcionados si nosotros ponemos los ojos en Jesús. Nuestra fe y esperanza deben de estar en Él. Luego en el 2, 21 y 22 dice: pues para esto también fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos el ejemplo de ¿quién? De Cristo, hermano, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
¿Por qué yo debería de poner mis ojos en Jesús en esta carrera que mi meta es Jesús y mirando siempre a Jesús? Bueno, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él, hermano, es el que me ha dado lo que yo tengo en fe, lo que yo tengo en mi vida espiritual, mis dones, mis talentos, mi salvación, mi nueva vida, todo se lo debo a Jesús, al igual tú. Si no hubiera habido Jesús en esta tierra, no hay cristianismo. A lo mejor estuviéramos adorando, hermano, al sol o a la lluvia como lo hacían, o al viento como lo hacían los primeros pobladores de estas tierras de Norteamérica. Gracias a Dios por Jesús, que Él vino, hermanos, y Él es el autor de nuestra fe, de la iglesia, nuestra nueva vida, pero también que Él es el Salvador, hermano. Él es el Salvador. Hay muchas personas, líderes que no entienden, hermano, y se ponen en el lugar de Dios, en el lugar de Cristo y dicen, mi iglesia, mi iglesia. Bueno, el día que ellos vivan sin pecado, el día que ellos carguen una cruz y ellos mueran, entonces quizás podrían ellos hacer un movimiento religioso. Pero sabemos que eso nunca va a suceder, porque no hay hombre en la tierra que haga siempre el bien y que nunca peque. La Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. Solamente un santo murió por los pecadores y ese es Cristo. Él es el único digno de poner nuestra mirada en Él. Otra cosa que nos dice el escritor a los hebreos, dice que se sentó a la diestra o a la derecha del trono de Dios. Mirar a Jesús, hermano, es mirarle con el fin de seguirle. Es mirarle, hermano, con el fin de imitarle. Pero no estamos hablando de mirar, quedarnos fijos como se quedaron los apóstoles porque están viendo a Jesús que se está yendo en la ascensión, Hechos 1. No, estamos hablando de un mirar espiritual. De un mirar, hermanos, espiritual, ojos del alma. Que nuestra vida, nuestro objetivo, venimos porque adoramos a Cristo, porque seguimos a Cristo. Él es, hermano, el que se sentó a la derecha de Dios. Jesús viene a representar, hermanos, el señorío y tiene toda la autoridad. Todo Dios lo puso bajo sus pies. Y hay muchos textos, hermano, muchos, que hablan del señorío de Cristo. Como ese de Filipenses capítulo 2, que dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Él es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor, hermano. Él tiene un nombre sobre todo nombre, Él está sobre todo. Y en Efesios 6 también nos dice, pero en el 1:20 me gusta, hermano, porque lo encierra todo. Mira cómo lo dice Efesios 1:20 al 22. Habla del poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, lo sentó a la derecha, a su derecha, o a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Sobre todo, hermano. No queda excluido nada. Y sobre todo nombre que se nombra, no sobre este siglo, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sobre todo espíritu, hermano, bueno o malo, sobre el diablo, Jesús es el Señor. Sobre todo rey, sobre todo líder, sobre todo ministro en esta tierra, Jesús es Rey de reyes y Él es Señor de señores. Sobre todo.
Es por eso, hermanos, que nuestra mirada debe de estar siempre puesta en Jesús. Los hombres fallan. Fallan, hermano. Fallamos. Fallamos, hermano. Nos equivocamos. Erramos. Pecamos. También las mujeres. Hermanos, nos decepcionan. Es que también nosotros ponemos cierta confianza. El cónyuge cuando se casa pone confianza en ella, él en él. Entonces, hermano, cuando uno de los dos falla, esa confianza, esa fidelidad, pues eso, hermano, es algo muy doloroso. A veces en los negocios, hermano, se pone un socio y el socio usa cosas turbias, pues es decepcionante, hermano. Hablamos en los líderes de las iglesias, a veces también, hermano, es decepcionante. En todos lados, hermano, es algo muy triste cuando esto pasa. Pero Jesús, hermano, Jesús nunca te fallará. Dicen, hermanos, que los amigos en la cárcel o en la cama de un hospital es donde se conocen. Los que son verdaderos. O sea, ya cuando estás para dar tu último aliento, o cuando te metieron preso por cosas justas o injustas, pero estás ahí. Un verdadero amigo, hermano, siempre está ahí. Y el único que puede siempre estar ahí, Él es Jesús. Él siempre es fiel. Dice el Apocalipsis 19:11. Viene Jesús, hermano. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo se le llama a Jesús? Deberíamos de aprender de ello, ¿verdad? Imagínate que te dijeran, este hermano es bien fiel. Esta hermana es bien fiel. Oye, ese sería un alto honor y título para cualquier persona. Pero no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Jesús. Y a Él se le llama porque lo es. Él es fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí tenemos entonces para todos nuestros hermanos recién convertidos, esto no es complicado, no es complicado. Pon tus ojos en Cristo Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Gracias a Jesús tienes fe, has nacido de nuevo y tienes una iglesia, una familia maravillosa con la cual vas a ir creciendo y desarrollando tus dones y tus talentos. Ya no pongas la mirada en los hombres, pon la mirada en Cristo. Él es el que murió por ti, Él te salvó y Él es el ejemplo a seguir. Y pon la mirada en Él porque Él es el Señor. Estarás del lado del triunfador y del que tiene toda la autoridad, y en momentos difíciles de tu vida Él va a poner todos los medios para ayudarte, y en momentos de tropiezo y de caída Él no te va a censurar, sino que te va a ayudar y te va a restaurar, como al hijo del pródigo, o al hijo del padre de la parábola del hijo pródigo, como el padre lo restauró. Así también lo hará Dios. Recuerda siempre, puesto tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo digo simple: Cristo murió, Cristo salvó y Cristo es el ejemplo
a seguir. Pon tus ojos en Cristo y que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Pongámonos de pie y cantamos al Señor.